Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en esta clase macronutrientes, no el agua. Si bien en la unidad habla de los macronutrientes y el agua, vamos a utilizar una clase especial para el agua. En esta clase lo que vamos a ver son los carbohidratos, las proteínas y las grasas o lípidos. Ya habíamos mencionado que un gramo de carbohidratos aportaban 4 kilocalorías, un gramo de proteínas 4 kilocalorías y un gramo de lípidos o grasas 9 kilocalorías. Son biomoléculas de tipo orgánica, sintetizadas exclusivamente por los seres vivos y están formados por átomos de carbono. Se estructuran a base de átomos de carbono. Los carbohidratos, las proteínas y los lípidos son los que vamos a ver entonces en esta clase. Vamos a comenzar por los carbohidratos. Vamos a comenzar por los carbohidratos. Estos carbohidratos entonces están construidos de azúcares simples, ¿sí? Se clasifican según el número de unidades de azúcar que contienen, es decir, si contiene la cadena carbonada una sola unidad de azúcar, se denominan monosacáridos. Si contienen dos, se denominan disacáridos, y más de dos, polisacáridos. Dentro de los monosacáridos vamos a encontrar a las triosas por estar compuesta por 3 átomos de carbono, y los ejemplos son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Estos dos participan en el metabolismo de los azúcares. Después vamos a tener pentosas, que contienen 5 carbonos. El ejemplo son la ribosa y la desoxirribosa, que forman parte de los ácidos nucleicos, de los nucleótidos. Y las hexosas, que tienen 6 átomos de carbono, y los ejemplos son los que más vamos a estudiar, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Al tener muchos grupos hidroxilo, son hidrosolubles, es decir, son solubles en agua. Vamos a encontrar carbohidratos en alimentos que contienen almidón o azúcares, tales como el pan, el arroz, las pastas, cereales, papas, arvejas, maíz, frutas, el jugo de frutas, la leche, yogur, entre otros. Respecto de los disacáridos, que dijimos que estaban unidos a dos azúcares simples, encontramos a la sacarosa, formada por glucosa y fructosa, la lactosa, que está formada por dos moléculas, una de glucosa y una de galactosa, y por último la maltosa, que se forma por la unión de dos moléculas de glucosa. Pasamos ahora a los polisacáridos, que como dijimos están formados por más de dos cadenas de azúcares, en los que vamos a encontrar el almidón, forma en que las plantas almacenan la glucosa en semillas y otras estructuras, por lo tanto la vamos a encontrar en la harina. Es la forma saludable, es una forma de decir saludable, siempre y cuando sea en una cantidad ideal, va a ser saludable. Después tenemos el glucógeno, que es otro polisacárido, y es la forma en que los animales almacenan glucosa, principalmente en el hígado, pero también en el músculo. Y por último la celulosa, que no sirve para almacenamiento, sino que cumple un papel, por ejemplo, estructural, formando las paredes celulares de las células vegetales. Al referirnos o al hablar de los carbohidratos, es necesario que hablemos del índice glucémico. Este índice glucémico es una medida de la velocidad con la que los alimentos pueden elevar los niveles de azúcar, o sea de glucosa, en la sangre, que se acuerdan que denominábamos glucemia al azúcar en sangre. Y únicamente los alimentos que contienen carbohidratos son los que poseen un índice glucémico. En la imagen podemos ver un gráfico en el que se mide la glucosa sanguínea, o sea la glucemia, en función del tiempo. Y vemos cómo a la derecha tenemos nivel de glucosa, hacia arriba sería en el eje Y X y en el eje Y el tiempo.
Vemos como en la parte roja el alimento con un alto índice glucémico, que por ejemplo podemos encontrar al arroz blanco, al pan blanco, como rápidamente elevan demasiado, o sea, mucho más que el resto, que el amarillo y el verde, los niveles de glucosa en sangre. Alimentos con un índice glucémico medio, vemos que están en la mitad, que son los amarillos, y los que tienen índices glucémicos bajos, como por ejemplo el brócoli y la soja, van a aumentar en poca proporción los niveles de glucosa en la sangre. Por lo tanto, podemos clasificar los alimentos según su índice glucémico, en los que vamos a encontrar, según este valor de índice glucémico, los alimentos ricos en carbohidratos asimilables se clasifican en índices glucémicos alto, medio y bajo. Por cada gramo de carbohidrato, los alimentos con un alto índice glucémico van a producir una respuesta glucémica postprandial, postprandial significa después de comer, mucho más elevada que los alimentos que contengan un bajo índice glucémico. Alimentos con índice glucémicos bajos son, altos, alimentos con alto índice glucémico son los que tienen mayor o igual a 70 en la escala de la glucosa, Aquellos alimentos con carbohidratos que son digeridos y absorbidos y metabolizados más rápidamente. O sea, es decir, van a pasar a la sangre mucho más rápido que alimentos con un índice glucémico medio o bajo. Los alimentos con índice glucémico medio están entre 55 y 69 en la escala de glucosa. Esto que escala de glucosa es un porcentaje que se realiza y los valores establecidos son intermedios entre 55 y 69. Y por último los bajos, que son menores o iguales a 55 en esta escala de glucosa antes mencionada, son alimentos con carbohidratos que se digieren y se metabolizan de forma mucho más lenta. Aquellos alimentos que no contienen hidratos de carbono asimilables, como los aceites, las carnes, los mariscos, no tienen valor de índice glucémico, o sea, por lo tanto no aumentan ni disminuye su índice glucémico, no carecen de índice glucémico. El valor normal o los valores normales de la glucemia de una persona en ayunas, es decir, después de 12 horas de no haber ingerido alimento, el nivel normal de una persona que no tiene diabetes está generalmente entre los 70 y 100 o 110 miligramos por decilitro. El 3,9 a 5,6 miliosmoles por litro es otra manera de medirlos, pero nosotros vamos a utilizar 70 a 110 miligramos por decilitro como valor normal. Perdón, 70 a 100 o 110 miligramos por decilitro. En este cuadro de ejemplos podemos ver en la primera columna los alimentos, tipos de alimento, en la segunda su índice glucémico, el tamaño por porción, por gramo, y cómo afecta cada alimento la glucemia comparado con una cucharada de azúcar de 4 gramos. Es decir, por ejemplo, veamos la manzana respecto del pan integral. Vemos que la manzana tiene un índice glucémico de 39, ¿sí? Y vemos cómo representado en azúcar, esta manzana va a elevar en lo mismo que elevan 2 cucharadas y medias de azúcar de mesa respecto del pan integral, que tiene un mayor índice glucémico. A eso es lo que quiero llegar. Con menor cantidad, o sea, con 30 gramos de pan, ¿sí? Tenemos 3 cucharadas de azúcar en sangre. O sea, va a elevar 3 cucharadas de azúcar en sangre. O sea, 3 por 4, 12 gramos de azúcar. Mientras que la manzana, ¿sí? Comiendo mucho más cantidad de manzana, 120 gramos, con un índice glucémico de 39, va a elevar 2,5 por 4. Serían 10 gramos, mucho menos que 30 gramos de pan. Era solamente a modo de ejemplo para que veamos la importancia de conocer el índice glucémico. Por último, terminando con los hidratos de carbono, carbohidratos, se clasifican en hidratos de carbono simples, que son monosacáridos, como ya vimos la glucosa y la fructosa, y
hidratos de carbono complejos, como son los polisacáridos, ¿sí? En relación a lo que hablábamos recién acerca del índice glucémico, los hidratos de carbono complejos son los que tienen menor índice glucémico, por lo tanto se van a absorber más lentamente. En cambio, los monosacáridos, los simples, como la glucosa y la fructosa, tienen un mayor índice glucémico, van a aumentar la concentración de azúcar en sangre, o sea, la glucemia, mucho más rápido que los complejos. Continuamos ahora con las proteínas. Las proteínas son moléculas que están compuestas por una o más cadenas de aminoácidos y desempeñan muchas funciones. Las enzimas, todas las enzimas son proteínas y son importantes, dirigen casi todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula. Se forman estas proteínas por la unión de aminoácidos. Son macromoléculas que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Están compuestas en menor cantidad de hierro, cobre, magnesio y en mayor proporción carbono, hidrógeno y nitrógeno. Dentro de las principales funciones vamos a encontrar la función enzimática o hormonal, una función de defensa y una función estructural. En la función enzimática funcionan, por ejemplo, como transportadoras de hemoglobina, formando la proteína hemoglobina. Transportan el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos que lo van a utilizar para su nutrición. Con respecto a la función defensiva, vamos a encontrar anticuerpos como las inmunoglobulinas, cuyo propósito es el de reconocer cuerpos extraños e invasores como bacterias y virus. Y por último vamos a encontrar en su función estructural que forman fibras como por ejemplo las fibras de colágeno. Los alimentos en donde las vamos a encontrar son en las carnes mayoritariamente y algunos vegetales. Las proteínas constituyen el 50% de la masa seca del ser vivo, son las responsables de las características de las células, y una célula difiere de otra por el tipo de proteína que predomina en ella, especialmente en lo que a su función se refiere. Todas las proteínas se van a formar como resultado de la síntesis por deshidratación. Algunos tipos de proteínas se utilizan con fines estructurales en el organismo, como la elastina, que le confiere elasticidad a la piel. Y en esta imagen vemos lo que hablábamos anteriormente, cómo se forman las proteínas como resultado de la síntesis, ¿sí? De la creación, síntesis, por deshidratación. ¿De qué manera? Tenemos dos aminoácidos que se van a unir y una reacción de deshidratación, es decir, que forma agua, va a unir el carbono del grupo ácido carboxílico, ¿sí? El carbono con el nitrógeno, como vemos en la imagen, del grupo amino de un segundo aminoácido. Esto hace que se libere agua en la molécula que está abajo y entonces nos va a quedar después de la flecha donde dice síntesis por deshidratación formado un dipéptido, ¿sí? Mediante un enlace peptídico. El enlace es covalente y se produce entre los aminoácidos. El enlace covalente que se produce entre los aminoácidos es un enlace peptídico. Recibe el nombre de enlace peptídico. En esta imagen vemos las distintas estructuras, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. En la primaria vemos cómo leucina, valina, lisina son todos aminoácidos que se fueron uniendo formando el polipéptido, ¿sí? Primero se forma un péptido, después un dipéptido, después un polipéptido. En la estructura secundaria, que se mantiene por enlaces de hidrógeno, le dan forma de una hélice. En la estructura terciaria ya tenemos más plegada la hélice por los enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua y los puentes disulfuro entre las cisteínas. Y la última imagen es de la estructura cuaternaria, en la cual
la proteína podría ya cumplir su función. Dentro de las principales funciones vamos a encontrar una función estructural, son los principales componentes estructurales de la célula, participan en el crecimiento, el desarrollo y la reparación de los tejidos. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares, como las glucoproteínas, que forman parte de membranas celulares y actúan como receptores facilitando el transporte de sustancias, o las histonas, que forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de genes. Y otras proteínas lo que hacen es darle cierta elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, como en el caso del colágeno, la elastina y la queratina. El colágeno del tejido conectivo fibroso, que podemos encontrar en tendones, cartílago y el pelo, la elastina en el tejido conectivo elástico y la queratina de la epidermis. La epidermis es una de las dos capas de la piel. Las proteínas son las enzimas proteínas. Lo que hacen es posible las reacciones químicas, es decir, son catalizadores biológicos que lo que hacen es permitir que se aceleren las reacciones químicas del metabolismo celular. Por ejemplo, la ácido graso sintetasa, que es una enzima que cataliza la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué significa esto? Cataliza la unión de ácidos grasos para formar grasas, triglicéridos. Dentro de la función hormonal podemos mencionar a la insulina y al glucagón. La insulina, que es una hormona hipoglucemiante, quiere decir que disminuye la concentración de azúcar en sangre, ¿sí? Permite que el azúcar que se encuentra en la sangre ingrese a las células. De esta manera desciende el nivel de glucosa en la sangre. Y el glucagón tiene el efecto contrario. Es hiperglucemiante, quiere decir que activa mecanismos por los cuales el organismo libera azúcar a la sangre. El que hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos del glucógeno almacenado en el hígado, el glucagón hace que vuelva a convertirse en glucosa y pase a la sangre. Después podemos mencionar la hormona del crecimiento, la calcitonina y la adrenocorticotrópica, que regula la síntesis de corticosteroides. También van a tener una función contráctil. Por ejemplo, casi todos los movimientos se deben a la acción de combinación de dos proteínas que son la actina y la miosina, que son las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Este mecanismo utiliza ATP, adenosintrifosfato, y lo que se produce es que la miosina tiene una cabeza que se une a la actina, se libera el fosfato el enlace de alta energía del ATP y la miosina tracciona sobre la actina. Esto produce la contracción muscular. La dineína es otra proteína presente en cilios y flagelos que está relacionada con su movimiento, y la tubulina presente en los microtúbulos. Por último vamos a ver a los lípidos. Vamos a hablar de lípidos. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas. Tienen dos características fundamentales, que son que están formados por extensas regiones que son casi exclusivamente de hidrógeno y carbono. Entonces, esta característica los hace no polares. ¿Qué significa que son no polares? Que son hidrófobos, ¿sí? O sea, no son solubles en agua. Todo lo que sea no polar es no soluble en agua. El agua es polar. Por lo tanto, van a tener las mismas características que las de las membranas plasmáticas, que dijimos que estaban formadas por una bicapa de fosfolípidos. Dentro de los lípidos encontramos aceites, grasas y ceras, a los fosfolípidos y a los esteroides. Respecto de las funciones, dijimos que por gramo de lípido se generan 9.5 o 9 kilocalorías. Tiene una función de reserva en forma de triglicéridos, una función estructural formando los fosfolípidos de las membranas plasmáticas, una función termoaislante, la grasa parda, que es un tipo de grasa que tenemos en el organismo y que tiene que ver
con la protección de protegernos del frío. Una función hormonal, y podemos encontrar una función electroaislante si nos referimos a la mielina del axón de las neuronas. Los lípidos entonces son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría son biomoléculas. Las biomoléculas eran aquellas que forman parte de los organismos vivos. Están compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, muy poco oxígeno. Contienen nitrógeno en menor cantidad. La principal característica es la de ser hidrofóbicas, lo que mencionábamos anteriormente. Hidrofóbicas significa que son insolubles en agua y sí son solubles en disolventes orgánicos. Una manera de llamar quizás erróneamente a las grasas, a los lípidos llamarles grasas, ya que las grasas son un tipo de lípidos y que proceden de los animales. Los lípidos van a cumplir funciones diversas, como vimos anteriormente, en los organismos vivientes, y entre ellas la de reserva de energía, ¿sí? En forma de triglicéridos, la estructural, como ya repetimos que vimos anteriormente, formando las bicapas lipídicas, y reguladoras, si hablamos de esteroides. Encontramos dos tipos de lípidos: los lípidos simples, como los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, y lípidos complejos, entre los que vamos a encontrar los fosfoglicéridos y esfingolípidos. Las grasas sencillas se llaman grasas neutras y consisten principalmente en triglicéridos. La mayoría de los lípidos o grasas que consumimos provienen del grupo de los triglicéridos y están formados por una molécula de glicerol a la que se unen 3 ácidos grasos de cada cadena. Los alimentos que generalmente ingerimos están compuestos en la mayoría de los casos por una combinación de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los ácidos grasos saturados son más difíciles de ser usados por el organismo porque tienen menos posibilidades de combinarse con otras moléculas. Están limitados por estar todos los puntos de enlace ya utilizados o saturados, por lo tanto no se pueden romper en estructuras más pequeñas como sus monómeros para que sean utilizados por la célula. Por lo tanto, es más difícil romper sus moléculas en otras más pequeñas que puedan atravesar las paredes de los capilares sanguíneos, ¿sí? Y entrar a la sangre. Y de ahí atravesar y entrar a las membranas celulares. Por eso, en determinadas condiciones pueden acumularse y formar placas en el interior de la arteria, lo que se denomina arteriosclerosis. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente grasas saturadas? En aquellos alimentos de origen animal, por ejemplo la carne bovina, carne de cordero, de cerdo o de pollo, en la yema de huevo, en los derivados lácteos como las cremas, las natas y las leches, los quesos. Y también tienen grandes cantidades de grasas saturadas algunos mariscos, especialmente las gambas, langostas y cangrejos. Y respecto de las insaturadas, estas grasas insaturadas se presentan en forma líquida y reciben el nombre de aceites. Los más comunes de estos van a ser el de origen vegetal, el aceite de maíz, de girasol y de soja. Estos aceites pueden convertirse por un proceso químico que se llama hidrogenación en compuestos semisólidos y de esta manera pasar a formar parte de los, comportarse como saturados, ya no como insaturados, sino como saturados, que dijimos que son sólidos. Y en este caso podemos nombrar, por ejemplo, la manteca, la margarina, entre otros. Respecto de las grasas compuestas, un grupo, o el grupo más importante de este tipo, son los fosfolípidos, que ya nombramos, formando las bicapas lipídicas. El nombre de fosfolípidos se debe a que tienen un grupo fosfato en sus moléculas, un grupo fósforo, incluyen fósforo en sus moléculas.
Entre otras cosas, forman las membranas de nuestras células, como ya dijimos, y actúan como detergentes biológicos. También cabe señalar al colesterol, que es una sustancia indispensable en el metabolismo para formar parte de la zona intermedia de las membranas celulares e interviene en la síntesis de hormonas. Son importantes en la coagulación de la sangre. Otras grasas compuestas son las lipoproteínas. Estas lipoproteínas están formadas principalmente en el hígado por la unión de triglicéridos, fosfolípidos o colesterol con proteínas, y dicho compuesto es importante ya que forman el transporte de las grasas en la sangre. Las lipoproteínas de alta densidad son las que contienen mayor cantidad de colesterol, y existen varios tipos de colesterol, pero los más importantes son el colesterol de baja densidad o LDL, que se lo conoce también comúnmente como colesterol malo, y el de alta densidad o HDL, conocido comúnmente como el bueno. El primero, el LDL, se caracteriza por penetrar en el revestimiento interior de las arterias y causar arteriosclerosis. El segundo, por el contrario, se caracteriza por contrarrestar esta formación de grasa en las arterias. Los lípidos o grasas son las reservas energéticas más importantes de los organismos de los animales. Se encuentran almacenadas en el tejido subcutáneo y son los más importantes de reserva porque, como vimos al principio, cada gramo de grasa genera casi el doble que el resto, ¿no? Que los carbohidratos y que las proteínas. Dijimos que formaban 9 kilocalorías por gramo. Por esto, para acumular una gran cantidad de calorías, solo se necesita la mitad de grasa de lo que sería necesario de, por ejemplo, de glucógeno o de proteínas. Por eso constituyen una gran reserva energética. Y hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya sido agradable y nos vemos la próxima clase.